En las últimas semanas todos hemos sido testigos del vuelco contra el racismo y la xenofobia que experimentan algunos grupos de personas alrededor del mundo. Aún quedan en la memoria hechos como la exterminación de los judíos por parte de la Alemania nazi o la lucha que libró Nelson Mandela por la igualdad de los pueblos en Sudáfrica. Aunque el racismo ha sido ampliamente estudiado por las humanidades y las ciencias sociales, ¿hay algo que la neurociencia pueda decirnos al respecto? ¿Por qué somos tan susceptibles a prejuicios y comportamientos racistas? Quédate con nosotros en este video para averiguarlo. Incluso hoy, para muchos es impensable que podamos mirar al cerebro para entender la amplia gama de representaciones sociales que día tras día forjamos en nuestra mente. Sin embargo, los primeros pasos que la neurociencia ha dado en este aspecto hacen evidente que puede resultar un camino fructífero para entender lo que se denomina la cognición intergrupal. Para abordar el tema podemos comenzar hablando de la amígdala. Esta estructura cerebral se encuentra ubicada en el lóbulo temporal y es considerada un centro de regulación emocional, particularmente del peligro y el miedo. Cuando el cerebro percibe algún estímulo, nuestra amígdala es la encargada de preguntarse: ¿esto es peligroso? ¿Es algo a lo que le tengo miedo? Por esta razón, podría definirse que la amígdala es la estructura que regula los comportamientos de ataque o huida en una amplia variedad de animales. Algunas investigaciones en humanos han mostrado que la estimulación artificial de la amígdala evoca diversas sensaciones y en particular miedo. ¿Han visto los videos de los gatos que se exaltan cuando un pepino aparece de repente? Allí tienen a la amígdala en acción. También es sabido que uno de los estímulos que procesa la amígdala es la expresión facial de las emociones y el reconocimiento de muchas señales sociales. Para Leslie Henderson, profesora de Fisiología y Neurobiología de la Hazel School of Medicine, el cerebro humano no es muy diferente en función y estructura al de otros mamíferos, y poseemos evidencia que sugiere que los juicios raciales tienen lugar en el cerebro y particularmente en la amígdala. Algunos científicos consideran que el sistema amigdalino fue bastante útil en términos evolutivos hace cientos de miles de años, cuando el humano vivía en tribus y se encontraba en un entorno agresivo, no solo expuesto a animales feroces, sino también a otras especies ya extintas de humanos. En ese contexto, la evocación de miedo y desconfianza frente a un desconocido y su relación con el peligro sirvieron a la supervivencia. Nuestro cerebro no ha variado con respecto al de nuestros antepasados, pero muchas de las respuestas que antes pudieron haber sido adaptativas hoy ya no lo son. La amígdala, junto a otras estructuras del lóbulo temporal que en el pasado pudieron habernos servido para estar alertas frente a la intromisión de un extraño, hoy parecen estar involucrados en la predisposición y aprendizaje de estereotipos negativos. Una herramienta utilizada para el estudio del racismo en el laboratorio es el test de asociaciones implícitas, que es una prueba en la que se le pide a las personas que respondan rápidamente frente a estímulos, como por ejemplo rostros de personas negras o blancas. Si nos vemos forzados a responder rápido, nuestra respuesta va a corresponder más al juicio automático, intuitivo. En cambio, si respondemos más lento, tenemos la oportunidad de hacer una evaluación cuidadosa y reflexiva de una situación. Un ejemplo de esto lo vemos en esta escena clásica de Friends. Which do you like better, peanut butter or egg whites? Peanut butter. Which would you rather be, a fireman or a swimmer? A swimmer. Who would you rather sleep with, Monica or Rachel? Monica. Oh. What? I always thought it'd be Rachel. A través de pruebas como esta se ha identificado que la gente posee una preferencia por personas de su mismo grupo social porque coinciden con estímulos más frecuentes. Esto incluso puede verse en contextos interculturales donde los argentinos prefieren juntarse con los argentinos, mientras que los españoles o los chilenos son más propensos a ser cada uno su grupo aparte. Por otra parte, personas distintas a nosotros mismos generan un mayor grado de desconfianza porque son más extraños para nuestro cerebro. Es nuestra amígdala la que hace que rápida e inconscientemente nuestro cerebro se pregunte: ¿me resulta familiar? Por esta razón, una persona con tono de piel distinta al nuestro genera, en un primer momento e inconscientemente, sentimientos de desconfianza, ansiedad o miedo que pueden verse potenciados o no por otras representaciones sociales.
En este sentido, podría decirse que el racismo es un comportamiento aprendido y potenciado por nuestro sistema de aversión amigdalino. Otra poderosa herramienta es la resonancia magnética funcional o fMRI, que es un aparato que permite conocer qué estructuras del cerebro se activan cuando estamos viendo una imagen. Combinando estas dos herramientas, el test de asociaciones implícitas y el fMRI, se ha descubierto que no es la amígdala la única estructura cerebral implicada en el racismo. Fíjense en este estudio sorprendente. En un estudio publicado en 2003 por Jennifer Richardson y sus colegas en la revista Nature Neuroscience, los investigadores le pidieron a 30 estudiantes blancos que relacionaran nombres típicos de personas blancas o de personas negras con palabras positivas o negativas. 2 semanas después, se le pidió a los mismos estudiantes ayudar con un experimento donde entraban en contacto con fotos de personas blancas o negras mientras sus cerebros se escaneaban por fMRI. Los investigadores encontraron una fuerte correlación entre los puntajes del test y la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral derecha en respuesta a los rostros negros. Esto es significativo debido a que en otros contextos la activación de la corteza prefrontal derecha se ha relacionado con comportamientos de evitación, mientras que la izquierda con actitudes de acercamiento. En otro estudio publicado en 2016, se encontró que las personas blancas perciben a las negras como más agresivas y violentas, solo por el hecho de ser negras, o incluso solo cuando tienen 5 años de edad. Los investigadores encontraron que los participantes tenían una menor dificultad en identificar estímulos amenazantes o confiables después de ver caras negras en vez de caras blancas. De la misma manera, un estudio publicado en 2017 por Hugo Spears y sus colegas en el Journal of Comparative Neuroscience evaluó cómo responde el cerebro frente a los juicios que hacemos de grupos y de individuos dentro de un grupo. A los voluntarios para este estudio se le dieron los nombres de 12 grupos inventados. Por ejemplo, estaba el grupo de los Kittils, el grupo de los Pelums, el grupo de los Hetzals y así. Luego se les daba información sobre acciones que habían hecho personas de cada grupo, acciones que podían ser buenas o malas. Por ejemplo, se les decía, un miembro de los Kittils se robó una botella de una licorería, o un miembro de los Pelums le dio un ramo de flores a su madre. Los estímulos eran simplemente eso, frases que aparecían en una pantalla y que el voluntario simplemente leía. Frases sobre personas que pertenecen a un grupo que los voluntarios no conocían porque los grupos ni siquiera existían. Algo similar, según el autor, a los juicios que hacemos sobre grupos de gente que nunca vimos en base a la información que aparece en los diarios. Por ejemplo, cuando leemos noticias negativas sobre personas que pertenecen al Islam. Este estudio encontró que el lóbulo temporal del cerebro, el lóbulo cerebral que aloja la amígdala, responde fuertemente a información desfavorable sobre grupos o personas. Por ejemplo, cuando leían que un miembro de los Kittils se había robado algo. Esa misma estructura se activa cuando se le pedía a un voluntario que evaluara a un grupo con mala reputación. Por ejemplo, cuando se le pedía que dijera qué opinaba de los Kittils. Y si se le presentaba información positiva sobre un miembro de un grupo con mala reputación, por ejemplo, si le decían que un miembro de los Kittils había recogido un papel del piso, esto resultaba sumamente extraño para los voluntarios. Parecería que nuestro cerebro tiene facilidad para formar prejuicios sobre grupos. Si bien es cierto que estos resultados ofrecen pistas sobre los correlatos neuronales que pueden estar implicados en el sesgo racial, no dicen nada sobre su origen o naturaleza. Ahora, por extraño que parezca, podríamos preguntarnos si existe algún tipo de predisposición genética al racismo. Pues bien, este asunto toma un tinte especial cuando se analizan personas diagnosticadas con el síndrome de Williams. Esta es una alteración genética que involucra problemas cardiovasculares y del intelecto y que otorga algunas características fisionómicas distintivas. Particularmente, se ha observado que niños con esta condición no presentan estereotipos de raza como lo hacen otros niños. Normalmente, cuando a los niños se les pide que asocien características positivas o negativas con caras negras o blancas, los niños asocian los adjetivos positivos a caras de su misma raza. Esto no ocurre con los niños diagnosticados con síndrome de Williams, que sin embargo sí presentan estereotipos de sexo. El hecho de que la ausencia de estereotipos, en este caso los raciales, sea tan específica, abre una pequeña puerta para investigar las bases genéticas de lo que denominamos cognición intergrupal,
que moldeó hace miles de años el comportamiento humano cuando vivíamos en grupos tribales. Cuando estudiamos las bases neurales del racismo y los prejuicios, encontramos que los humanos tenemos cierta predisposición para la discriminación. Esta información no debe ser interpretada como una justificación del racismo y la xenofobia. Más bien lo contrario. Entender cómo funciona nuestra naturaleza nos va a ayudar a entender cómo tener sociedades mejores. Este video tiene otra parte que vas a encontrar en el canal Science Logs, en donde justamente se discute por qué es importante estudiar las diferencias genéticas que hay entre los distintos grupos humanos. Incluso se ha criticado que los científicos aún utilicen el concepto de raza como una variable en sus investigaciones. Si bien el concepto de raza se ha utilizado social y culturalmente para justificar actitudes o políticas discriminatorias, hay una historia que nos cuenta la biología moderna que no se puede ignorar y, por el contrario, de la que hay que hablar abiertamente y sin ningún tabú. Dejo el link en la descripción y nos vemos muy pronto.